Durante años, todas las empleadas que el frío multimillonario contrató fracasaron en acercarse a su hijo autista. El niño se negaba a comer, a jugar o a hablar con nadie. Su padre, convencido de que nada podría cambiar, presenció cómo decenas de intentos se estrellaban. Pero un día, una mujer sencilla, sin estudios, y con un pasado doloroso, logró romper el silencio. Y entonces, en plena comida corriente, el niño por fin abrió la boca, la miró, y pronunció una frase inocente que nadie esperaba. Aquella frase no solo le arrancó la primera sonrisa en años, sino que también dejó a su padre, el multimillonario, completamente sin palabras. Antes de seguir con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Y cuéntanos abajo desde dónde nos ves. Nos encanta saberlo. Edward Callahan estaba sentado solo en su gran mansión con pasillos largos, quietos y silenciosos. Desde la muerte de su esposa, había dejado de intentar que la casa se sintiera como un hogar. Todo parecía perfecto por fuera: suelos limpios, muebles brillantes, estantes ordenados. Pero por dentro se sentía frío y vacío. Edward vivía con su hijo de 6 años, Oliver, a quien le habían diagnosticado autismo leve. Oliver hablaba, pero le costaba conectar con la gente. La mayoría de los días seguía una estricta rutina planificada por Edward. Sin tiempo para el juego o el cariño, Edward creía que la estructura era la mejor forma de manejarlo todo, incluida la crianza. Mantenía la distancia emocional, concentrado en sus negocios y reuniones. No sabía cómo enfrentar el duelo, así que lo evitaba. El silencio dentro de la mansión era constante, solo interrumpido por pasos o por el sonido de puertas que se abrían y se cerraban. No había abrazos, ni risas, ni calidez en la casa. Edward no pasaba mucho tiempo con Oliver. Contrataba personal para encargarse de lo básico: comidas, limpieza y algo de supervisión, pero a todos se les indicaba que fueran profesionales. Nadie debía hablar demasiado ni mostrar una amabilidad excesiva. Como resultado, Oliver creció rodeado de adultos que iban y venían sin forjar relaciones reales. Tenía juguetes, pero rara vez jugaba. Tenía libros, pero nadie se los leía. Edward pensaba que hacía lo correcto al eliminar distracciones y darle a su hijo un horario claro. Cada mañana empezaba igual: despertar, comer, estudiar, descansar, volver a comer y dormir. No había sorpresas, ni juegos, ni momentos espontáneos. Para Edward, esa era la forma más segura de proteger a su hijo y protegerse a sí mismo. Pero Oliver necesitaba más que orden, necesitaba amor, consuelo, y la certeza de que a alguien le importaba de verdad. Por dentro estaba solo, aunque no siempre supiera cómo expresarlo. Aunque Edward amaba a su hijo, en el fondo no sabía cómo demostrarlo. Su manera de cuidar era proveer dinero, un lugar seguro donde vivir, y mantener todo bajo control. Pero no hablaba con Oliver como debería hacerlo un padre. No se sentaba a escucharlo ni notaba las pequeñas cosas que hacían único al niño. Oliver solía sentarse solo en su habitación, alineando sus cochecitos o mirando por la ventana durante horas. No estaba triste en el sentido que la mayoría entendería, pero se sentía desconectado. Cada día era exactamente igual. La casa era hermosa pero sin vida. Edward trabajaba largas horas en su despacho, convencido de que si se concentraba lo suficiente, todo se mantendría estable. Ignoraba las señales de que Oliver estaba cada vez más aislado. Para él, las emociones eran desorden, y el desorden era peligroso. Pensaba que el silencio significaba que todo iba bien, pero en realidad significaba que faltaba algo. La casa tenía un gran jardín, pero rara vez se permitía a Oliver jugar fuera libremente. Todo debía ser supervisado con una hora y un motivo. Había cámaras en los pasillos, alarmas en las puertas, y una sensación de estar siempre vigilado. Edward no confiaba en el mundo, así que intentaba controlar cada parte de sus vidas. Ni siquiera al personal se le permitía acercarse demasiado. Si alguien intentaba hablar con cariño a Oliver o darle un premio, Edward les recordaba sus funciones. Eso incomodaba a la mayoría de los trabajadores, que solían irse a los pocos meses. Nadie se quedaba el tiempo suficiente como para convertirse en un rostro familiar para Oliver. El niño empezó a hablar cada vez menos, respondiendo solo cuando se le interpelaba.
Rara vez sonreía. Había aprendido que las emociones no tenían lugar en esa casa. La estructura que pretendía protegerlo se convirtió lentamente en una jaula, y él era demasiado pequeño para entender por qué se sentía tan mal. Edward no era un hombre malo, pero estaba roto a su manera. Perder a su esposa lo había cambiado. Antes a veces reía, disfrutaba de la música, y salía a caminar con ella y con Oliver. Tras su muerte fue como si se apagara un interruptor. Se culpaba por no haberla salvado y enterró esos sentimientos bajo el trabajo y el control. Creyó que si mantenía todo en orden no volvería a pasar nada malo. Pero la vida no funciona así. Su relación con Oliver sufrió a causa de ese miedo. Él no notaba la manera en que su hijo esperaba atención, ni cómo sus ojos buscaban una conexión. Edward pensaba que la disciplina y la rutina formarían a Oliver en alguien fuerte, pero en realidad lo estaban haciendo sentir invisible. El silencio en la casa era más que una falta de ruido. Era el resultado de un hombre huyendo de su dolor y de un niño que lentamente se desvanecía en el fondo. A pesar de todo, el cambio se acercaba. La quietud en la mansión no podía durar para siempre. Bajo la rutina, algo comenzaba a moverse. Oliver estaba creciendo, dándose cuenta de las cosas y sintiendo la ausencia de afecto con más claridad. Ya no era solo un niño que seguía órdenes. Empezaba a comprender que algo faltaba. Edward también comenzaba a sentirse inquieto. El silencio que antes le traía consuelo, ahora se sentía más pesado, como un peso en el pecho. A veces, se quedaba parado frente a la puerta de Oliver tarde en la noche, escuchando sin saber si entrar o marcharse, pero siempre terminaba alejándose. Había una tensión callada que crecía en la casa, una sensación de que algo necesitaba cambiar. La soledad dentro de la mansión había durado demasiado. Era solo cuestión de tiempo antes de que un pequeño momento, quizás una palabra, una acción o una nueva persona comenzara a romper el patrón. El ambiente seco y distante estaba a punto de transformarse. Camila Thompson llegó a la mansión un martes nublado por la mañana. Se detuvo ante el gran portón de metal con una pequeña maleta en la mano, mirando hacia el alto edificio frente a ella. La agencia había insistido para conseguirle ese trabajo, aunque su experiencia era limitada, y su pasado no encajaba con el del personal que normalmente se contrataba en un lugar así. Camila estaba nerviosa, pero no por el tamaño de la casa ni por el hombre rico que vivía allí. Había enfrentado cosas peores en la vida. De niña abandonó la escuela para cuidar a sus hermanos menores, mientras su madre trabajaba largas horas. Creció en un barrio pobre, donde a menudo faltaba comida en la mesa, y ser amable era la única forma de hacer la vida más llevadera. Aprendió a sonreír incluso cuando las cosas eran difíciles. Y ahora, al entrar en este nuevo empleo, llevaba esa misma fortaleza dentro de sí. Cuando entró en la casa, una mujer de la agencia le explicó rápidamente las reglas. Hablaba con firmeza, como si preparara a Camila para algo serio. Te encargarás de limpiar el ala oeste, mantente alejada de la oficina. Y lo más importante, no interactúes con el niño. Camila asintió, aunque la instrucción la confundió. Había trabajado en casas con niños antes, y nunca había sido un problema, pero este lugar se sentía diferente. Todo era demasiado silencioso, demasiado perfecto, casi como si nadie realmente viviera allí. Notó cómo los otros trabajadores evitaban el contacto visual y se mantenían apartados. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. Camila desempacó sus cosas en un pequeño cuarto detrás del área de lavandería y comenzó su labor. Quitó el polvo de los estantes, limpió los pisos y los ventanales. Aunque no podía leer las etiquetas de los productos de limpieza, reconocía los colores y sabía qué hacer. Su cuerpo recordaba cada trabajo que había realizado antes, incluso si su mente nunca había aprendido las letras. Más tarde ese mismo día, mientras Camila caminaba por el pasillo con una cesta de toallas dobladas, vio una pequeña figura quieta junto a una puerta. Era un niño delgado, pálido, con el cabello castaño enredado. No levantó la vista de inmediato. Giraba un juguete en sus manos, completamente concentrado en él. Cuando al fin la miró, Camila se quedó inmóvil por un segundo.
No había miedo en su rostro, pero tampoco alegría, solo vacío, como si hubiera estado mirando la misma pared durante horas. Ella no dijo nada. Simplemente se quedó allí observándolo. Algo en su corazón se apretó. Ya había visto esa mirada antes, no en casas ricas, sino en niños hambrientos que esperaban afuera de las tiendas de comestibles, o en su propio hermano menor después de que su padre se marchó. El niño no dijo nada y ella tampoco. Pero en ese breve momento, algo pasó entre ellos. No fue una conversación, solo una comprensión. Ella siguió caminando, pero no olvidó su rostro. Camila continuó sus días trabajando duro, manteniéndose en silencio y siguiendo las reglas. Pero el recuerdo del niño permaneció en su mente. Supo por susurros en la cocina que su nombre era Oliver, y que el padre apenas hablaba con nadie. Los otros empleados mantenían la distancia, temerosos de cometer errores y perder el empleo. La advirtieron que no se involucrara. Al hombre no le gustan las preguntas, dijo uno. Quiere orden, no amabilidad, comentó otro. Pero Camila no podía ignorar lo que había sentido. Cada vez que pasaba por un pasillo o abría una puerta, esperaba volver a ver a Oliver. No intentaba romper las reglas. Simplemente no podía fingir que él no existía. Había pasado su vida entera cuidando a las personas. Era parte de quien ella era. No necesitaba hablar con él para saber que algo andaba mal. Él también estaba demasiado callado. Parecía como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Camila no entendía por qué un niño sería tratado como una sombra. Aún sin una educación formal, ella sabía que los niños necesitaban amor, no silencio. Observaba cómo el niño se movía siempre solo, siempre siguiendo el mismo camino. No hacía ruido. No reía. Pensó en su propio pasado, en aquellas noches en las que acunaba a su hermanita para dormir, mientras su estómago gruñía de hambre. En ese entonces, nadie prestaba atención a su dolor. Aprendió cuánto podían significar un solo gesto, una palabra suave o una comida caliente. Oliver le recordaba esos momentos no porque fuera pobre, sino porque estaba claramente hambriento de otra manera. Camila no sentía lástima por él. Sentía algo más fuerte, una necesidad de hacer algo. No sabía qué, aún solo que no podía seguir fingiendo que él no existía. Aunque no le permitieran hablar, su corazón ya se extendía hacia él. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca del cuarto de juegos, Camila oyó un pequeño golpe. Se giró y vio a Oliver sentado en el suelo con uno de sus bloques de juguete caído a un lado. No lloraba. Solo miraba el bloque como si intentara averiguar cómo se le había escapado. Camila se acercó lentamente y lo recogió. No dijo una palabra. Se lo entregó con suavidad. Oliver tampoco habló, pero lo tomó. Por un segundo sus ojos se encontraron. Luego ella se levantó y volvió a su trabajo. Ese simple intercambio sin palabras, sin romper reglas, permaneció en su mente durante horas. No era nada, pero era algo. Un momento de contacto en una casa llena de silencio. Camila no sintió miedo después de eso. En cambio, sintió una tranquila determinación. No sabía lo que traería el futuro, pero tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar. Algo dentro de ella ya había empezado a transformarse. Camila no planeaba desafiar las reglas ni traspasar límites, pero no podía evitar lo que sentía. Siguió trabajando con empeño, siempre respetuosa, siempre callada. Pero ahora observaba a Oliver más de cerca. Notaba los pequeños detalles, cómo siempre se sentaba solo durante las comidas, cómo nunca jugaba con nada por demasiado tiempo, cómo a veces miraba la puerta como si esperara que alguien entrara. Camila comenzó a entender que esa casa no estaba solo en silencio. Estaba triste. El silencio no era paz, era vacío. Y tal vez sin darse cuenta, ella había llegado allí para cambiar eso. Aún no hablaba directamente con Oliver. Seguía las reglas, pero sonreía cuando lo veía. Dejaba juguetes ordenados en las esquinas donde a él le gustaba sentarse. Tarareaba suavemente mientras limpiaba cerca lo bastante alto para que él la oyera. No forzaba nada, pero sin saberlo, ya había dado el primer paso para romper el muro más duro de esa casa. Camila estaba sentada en un pequeño taburete en la esquina de la cocina comiendo su almuerzo en silencio, tras terminar las tareas de la mañana.
Su comida era sencilla: arroz, frijoles y un pequeño trozo de pollo envuelto en papel de aluminio. No le importaba, era suficiente. Siempre comía rápido, procurando no ausentarse de sus labores por mucho tiempo. Mientras masticaba, sintió una presencia cerca de la puerta. Giró ligeramente la cabeza y vio a Oliver allí, medio escondido tras el marco. Sus ojos estaban fijos en su plato. Camila se quedó inmóvil un momento sin saber si podía hablar o siquiera reconocerlo. Entonces, para su sorpresa, Oliver dio un paso adelante, señaló la comida y preguntó: «¿Puedo comer tus sobras?». Su voz era suave pero clara. Camila no supo cómo responder de inmediato. Sus ojos se abrieron y por un segundo se asustó, pero luego se rió. Una risa real, cálida y sincera que llenó la habitación silenciosa. Camila no podía creer lo que acababa de suceder. Le habían advertido que no hablara con el niño, que no formara ningún vínculo. Sin embargo, allí estaba él, haciendo una pequeña broma, sonriendo apenas. No era una sonrisa forzada ni educada. Era real, y por un momento todo a su alrededor desapareció. Camila miró a Oliver y negó con la cabeza con una sonrisa. «Eres gracioso», dijo aún riendo. Oliver bajó la mirada casi tímido, pero no se alejó. Se quedó allí a pocos pasos de ella, como si esperara que algo más ocurriera. Camila quiso ofrecerle un trozo de su pollo, pero recordó las reglas. En su lugar simplemente acercó un poco el plato sin decir nada. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, era compartido. Esto era distinto a todo lo que había sentido en esa casa hasta entonces. Se sentía como el comienzo de algo nuevo. Edward caminaba por el pasillo cerca de la cocina con unos documentos en la mano cuando notó el leve sonido de una risa. Era lo bastante extraño como para llamar su atención. Se detuvo y miró por la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado. Oliver, su hijo, estaba de pie cerca de la nueva empleada, mirándola con interés. Camila le sonreía. Y más sorprendente aún, Oliver le sonreía de vuelta. Edward no podía moverse. No era solo que su hijo hablara. Era lo natural que parecía todo. No había presión, ni instrucciones, ni sesión de terapia, solo un momento de contacto humano. Y todo había surgido de alguien completamente inesperado. Edward no sabía qué pensar. Su corazón se sentía extraño, como si algo lo arrastrara en una dirección que no comprendía. Aquella simple frase, «¿Puedo comer tus sobras?», lo golpeó más fuerte de lo que imaginaba. No eran las palabras en sí, sino lo que significaban. En ese momento, Edward empezó a cuestionar todo lo que creía sobre cómo criar a su hijo. Durante años había culpado a la condición de Oliver por el silencio y la desconexión en sus vidas. Pensaba que las rutinas estrictas y la distancia emocional eran la única forma de manejar las cosas. Pero al ver a Oliver reír, al verlo acercarse a alguien, Edward comenzó a verlo de otra manera. Tal vez el problema no era solo el autismo. Tal vez era el ambiente frío que él mismo había creado. Había rodeado a su hijo de reglas, muros y expectativas, pero nunca de afecto. Aquella breve interacción entre Camila y Oliver hizo que Edward sintiera algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: duda. Duda sobre sus decisiones. Duda sobre la manera en que había cerrado el mundo a su alrededor. Camila no sabía nada de esto. Por supuesto, ella solo estaba siendo amable. Pero esa amabilidad había llegado a Oliver de una manera que todos los esfuerzos controlados de Edward jamás habían logrado. Era un momento que no se podía ignorar. Camila no se dio cuenta de que Edward estaba allí. Simplemente continuó su descanso, bebiendo un poco de agua y limpiando su plato. Oliver seguía sentado con las piernas cruzadas cerca de la pared, aún mirándola. Ella preguntó en voz baja: «¿Te gusta el arroz?». Él asintió. «¿Y los frijoles?». Sonrió de nuevo, tímido. Ella no forzó la conversación. Simplemente lo dejó ser. Camila entendía lo frágiles que eran esos momentos. En el lugar donde creció, los niños no siempre hablaban cuando estaban tristes o heridos, pero siempre escuchaban cuando alguien les daba una oportunidad. Tal vez Oliver era igual. Tal vez solo necesitaba que alguien lo tratara como a un niño normal, no como un problema que resolver. Camila no tenía un plan, ni formación en necesidades especiales, ni idea de lo que sucedería después.
Pero tenía paciencia y eso parecía ser suficiente por ahora. Oliver no dijo nada más, pero tampoco se fue. Se quedó cómodo en su silenciosa compañía, y Camila no lo echó. Edward finalmente se retiró sin decir una palabra. No quiso interrumpir el momento. Su mente estaba llena de pensamientos, y por primera vez en años no eran sobre negocios o rutinas. Eran sobre Oliver, sobre lo diferente que podrían ser las cosas si él simplemente permitiera más espacio para la conexión, para la emoción. Regresó a su despacho, dejó los documentos sobre el escritorio y se sentó en silencio. Esa frase de su hijo seguía resonando en su mente. Era juguetona, sí, pero también una señal, una pequeña e inocente manera de tender la mano. Edward comprendió que Camila había logrado algo que ningún terapeuta o especialista había podido hacer. Había hecho que su hijo se sintiera lo bastante seguro como para bromear. La idea era tan hermosa como dolorosa. Tal vez no todo tenía que ser tan rígido. Tal vez el amor en pequeñas dosis podía tener un lugar en sus vidas. La conexión entre Oliver y Camila apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Edward llamó a Camila a su despacho. Su tono era frío, su expresión dura. Permanecía de pie tras el escritorio con los brazos cruzados, mientras Camila guardaba silencio frente a él. No alzó la voz, pero cada palabra fue firme. Le contó lo que había visto a Oliver riendo, hablando, interactuando, y dejó claro que ese tipo de comportamiento era inaceptable. Su trabajo es limpiar nada más, dijo. No hable con él a menos que sea necesario. No fomente ese tipo de cercanía. Camila escuchó sin discutir, asintiendo en los momentos justos, aunque en su interior sentía que algo no estaba bien. Había visto el cambio en los ojos de Oliver. Había visto su sonrisa. Había oído su risa. No le parecía incorrecto. Aún así, salió de la habitación en silencio y volvió a sus tareas. Había sido advertida, pero en lo profundo de su corazón, sabía que no sería tan sencillo darle la espalda a ese pequeño. A pesar de la advertencia de Edward, Oliver no dejó de buscar a Camila. De hecho, se volvió más curioso y valiente. Algunos días aparecía cerca del cuarto de lavado mientras ella doblaba toallas. Otras veces, se sentaba en silencio en el suelo cerca del cuarto de juegos donde ella limpiaba estantes o acomodaba libros. Camila trató de evitar demasiada interacción al principio, temerosa de romper las reglas de nuevo. Pero la presencia de Oliver era tranquila y reconfortante. No exigía nada, solo quería estar cerca de ella. Poco a poco, Camila permitió pequeñas cosas, una sonrisa, una pregunta, un simple juego. Empezó a inventar pequeños juegos a partir de las tareas como contar los bloques rojos mientras guardaba los juguetes o adivinar el color del siguiente objeto que recogía. Oliver se unía de forma natural, disfrutando de cada momento sin presión. No se le obligaba a hablar ni a actuar de cierta manera. Simplemente respondía cuando lo deseaba, y cada vez que lo hacía ganaba más confianza. Camila empezó a ver un lado de él que nadie más había visto. Con el paso de los días, su vínculo se hizo más fuerte. Camila encontró maneras de incluir a Oliver sin llamar la atención. Al organizar el estante de juguetes le pedía, «¿Puedes darme el coche azul?» y él sonreía mientras lo buscaba. A veces le entregaba uno equivocado a propósito solo para escucharla decir, «Ese es verde tontito». Comenzó a hablar más no en conversaciones completas, sino en pequeños comentarios que mostraban que estaba pensando, notando, disfrutando. La ayudaba a ordenar los crayones por color, e incluso una tarde compartió parte de su merienda. Rompió su galleta en dos y en silencio le ofreció la parte más grande. Camila la aceptó con una gran sonrisa y un suave gracias. No necesitaba grandes señales para saber lo que eso significaba. Oliver se estaba abriendo a su manera no porque alguien se lo pidiera, sino porque por fin alguien le había dado el espacio y la paciencia para hacerlo en sus propios términos. Otros empleados de la casa empezaron a notar los cambios. Veían a Oliver caminar más por los pasillos sin esconderse en las esquinas como antes. Lo escuchaban reír a veces, especialmente cuando Camila estaba cerca. La atmósfera en la casa comenzó a transformarse. No era ruidosa ni caótica, solo más ligera. El pesado silencio que antes llenaba los pasillos
empezó a disiparse reemplazado por suaves risas y movimiento. Una de las sirvientas mayores comentó: «Ahora se siente menos como un museo», y los demás estuvieron de acuerdo. Camila no se jactaba ni llamaba la atención. Simplemente hacía su trabajo y trataba a Oliver con amabilidad. Eso bastaba. Incluso los trabajadores que habían mantenido su distancia del niño empezaron a relajarse un poco. La mansión, antes fría y sin vida, comenzó a sentirse más como un lugar donde la gente vivía, no solo trabajaba. El progreso de Oliver no era el resultado de terapias ni de sesiones estructuradas. Provenía de actos diarios simples de atención y cuidado, cosas que habían faltado durante mucho tiempo. Edward también notó el cambio, aunque no habló de ello. Observaba en silencio, mirando desde la ventana de su despacho o deteniéndose en el pasillo cuando escuchaba movimiento. Veía a Oliver ayudando a recoger el cuarto de juegos, riendo cuando una torre de bloques se derrumbaba. Una tarde Edward se quedó quieto en el corredor, mientras el sonido de la risa fuerte y descontrolada de su hijo llenaba el aire. No era una risita educada ni una línea ensayada. Era real, plena y viva. Ese sonido lo impactó profundamente. Le trajo de vuelta recuerdos que había enterrado de su esposa jugando con Oliver de mañanas, que solían sentirse como en familia. No sabía cómo reaccionar. Parte de él quería detenerlo todo y recuperar el control. Otra parte, la más callada, se preguntaba si tal vez el control no era la respuesta. Quizá la estructura no era lo único que su hijo necesitaba. Tal vez, solo tal vez, algo tan simple como la bondad estaba marcando una verdadera diferencia. Esa noche, Edward se sentó solo en su despacho, mucho después de que la casa quedara en silencio. La pantalla de su computadora seguía encendida, los correos esperaban, pero él no los leía. Seguía escuchando esa risa en su mente, no solo el sonido, sino lo que significaba. Durante años había creído que los desafíos de Oliver solo podían abordarse con profesionales clínicas y disciplina estricta. Pero Camila, alguien sin formación, sin título, sin plan, había llegado a su hijo de una manera que nadie más había podido. Ella no siguió ningún programa. Simplemente escuchó, esperó, y trató a Oliver como a una persona, no como a un problema. Edward no quería admitirlo, pero una pregunta había echado raíces en su mente, y se negaba a irse. ¿Y si todo este tiempo Oliver no había necesitado más reglas ni más estructura? ¿Y si lo que necesitaba era algo mucho más simple? Una voz suave, una risa compartida, una mano paciente. Y por primera vez, Edward no tenía una respuesta. Era una tarde lluviosa y el cielo afuera estaba completamente gris. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba la casa mientras Camila estaba en la cocina sosteniendo una botella de limpiador. Intentaba leer la etiqueta en la parte trasera, entrecerrando los ojos y moviendo los labios en silencio para formar las letras. Se veía frustrada. Giró la botella boca abajo, luego de nuevo tratando de adivinar las instrucciones. No oyó que Oliver entrara. Él se quedó a unos pasos observándola atentamente. Después de un momento preguntó: «¿No sabes leer?». Su voz era tranquila, sin burla, solo curiosidad. Camila se quedó helada. Sus manos se apretaron alrededor de la botella y se giró lentamente para mirarlo. Sus mejillas se enrojecieron. No sabía qué decir. Por un segundo pensó en mentir, pero en cambio bajó la mirada y asintió. No dijo en voz baja: «No sé». Su voz estaba llena de vergüenza. Esperaba que él se riera o se marchara, pero Oliver no se rió. Inclinó ligeramente la cabeza y luego se acercó. «Puedo enseñarte», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. «Como tú me enseñas a jugar». Camila lo miró sorprendida. Sus palabras eran simples, pero significaban todo para ella. No estaba juzgando, no se burlaba. Estaba ofreciendo algo, un intercambio, una especie de equilibrio. Su corazón se suavizó. Sonrió levemente y asintió. «Está bien», respondió. Ese momento inició algo diferente entre ellos. Camila no tenía mucha educación. Había dejado la escuela cuando era muy joven para cuidar a sus hermanos. Leer siempre había sido una debilidad, algo que trataba de ocultar. Pero ahora estaba Oliver, un niño de 6 años, que según el mundo necesitaba ayuda, ofreciéndose a enseñarle.
Tomó un bloque de juguete con una letra y señaló. «Esta es la A», dijo. Camila la repitió. Su lección había comenzado. Empezaron despacio. Oliver escogía bloques con letras grandes y los alineaba en el suelo. «Esta es la B. Esta es la C», decía tocando cada uno. Camila repetía las letras después de él. Al principio se sentía tonta una adulta siendo enseñada por un niño, pero la forma en que Oliver explicaba las cosas la hacía sentirse cómoda. No se apresuraba, no la corregía de manera brusca. Si ella se equivocaba, él simplemente decía con una suave sonrisa, «Intenta otra vez». Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta de lo paciente que podía ser él. Ya no actuaba como un alumno. Era el maestro y se tomaba ese papel en serio. Se sentaron juntos en el suelo durante casi una hora repasando palabras simples y relacionándolas con objetos de la habitación. «Si es de carro», decía levantando un juguete. «D es de perro». Camila reía cuando finalmente reconocía los patrones. Aprender con Oliver no se sentía como aprender. Se sentía como jugar. Desde el pasillo, Edward pasó por la puerta abierta y se detuvo. Escuchó voces no las habituales, no era ella pidiéndole que recogiera algo ni instrucciones o saludos educados. Escuchó la voz de Oliver clara y firme, explicando letras y sonidos. Luego, oyó la voz de Camila suave y concentrada repitiendo después de él. Dio un paso atrás y escuchó sin entrar. Lo que más le impactó no fue la lección, sino el tono. Oliver no solo hablaba, estaba seguro comprometido, estaba enseñando. Edward se apoyó en la pared sin saber qué hacer. Había contratado expertos terapeutas y tutores privados, ninguno de los cuales había llegado a Oliver de esa manera. Pero Camila, la mujer a la que había juzgado como no calificada, estaba logrando algo que nadie más podía y ni siquiera intentaba arreglar a su hijo. Simplemente era real, honesta y amable. Edward no interrumpió. Se quedó unos minutos escuchando en silencio, sintiendo una mezcla de confusión y admiración. Después de ese día, las lecciones continuaron. Cada vez que Camila tenía un descanso, Oliver traía libros para niños mucho más pequeños que él, tarjetas del alfabeto, juguetes con letras, e incluso cajas de cereales con palabras impresas. Pronunciaba las palabras lentamente, mostrando a Camila cómo conectar las letras. Ella era una alumna entusiasta. Sus ojos brillaban cada vez que acertaba. A veces incluso llevaba una pequeña libreta a su habitación para tratar de escribir las letras por la noche. No quería olvidar lo que él le enseñaba. Su vínculo se fortalecía con cada momento compartido. Ya no era solo una conexión entre cuidadora y niño. Era una sociedad. Camila había ayudado a Oliver a reír, jugar y hablar con libertad. Ahora él la ayudaba a enfrentar un miedo que ella había escondido por años. Estaban construyendo confianza no con grandes gestos, sino con pequeños pasos, esfuerzo compartido y respeto por el ritmo de cada uno. Quedaba claro para todos en la casa que el lazo entre Oliver y Camila no podía romperse. El resto del personal notaba cómo Oliver sonreía más y cómo Camila se movía por la mansión con un paso más ligero. Incluso Edward comenzó a cambiar poco a poco. Seguía manteniendo cierta distancia, pero observaba más, escuchaba más e interrumpía menos. Ya no regañaba a Camila por hablar con Oliver. No comentaba cuando los veía sentados juntos, concentrados en las letras y los juguetes. En su interior, empezaba a comprender que lo que Oliver necesitaba no siempre estaba escrito en un informe o listado en un horario de terapia. A veces lo que mejor funcionaba era la conexión humana real y simple. Camila había traído eso a sus vidas, y lo había hecho no por ser perfecta, sino por ser auténtica. Oliver había encontrado a alguien en quien confiar. Y Camila había encontrado a alguien que creía en ella. Su intercambio silencioso de aprendizaje y cuidado se había convertido en algo hermoso, algo que ninguna regla podía detener. Edward se sentó en su despacho mirando el expediente abierto sobre su escritorio. Había pedido a un investigador privado que revisara los antecedentes de Camila. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque había hecho algo que nadie más había logrado llegar a su hijo. Necesitaba entender quién era realmente.
El informe era largo pero sencillo. Camila había perdido a su madre cuando tenía apenas 10 años. Su padre se marchó poco después, y desde ese día ella se hizo responsable de criar a sus 4 hermanos menores. Nunca volvió a la escuela. Trabajó desde muy joven lavando ropa, limpiando casas y cocinando para otros. La mayoría de los empleadores no querían mantenerla cuando se enteraban de que no sabía leer ni escribir. Pero ella nunca se quejó, nunca tuvo problemas, y siempre llegaba a tiempo. Al leer su historia, Edward sintió una mezcla de culpa y sorpresa. La había juzgado demasiado rápido sin saber lo que ella había superado. Mientras Edward leía sobre su pasado, Camila estaba en la cocina sentada en la pequeña mesa con un cuaderno y unos lápices de colores. Oliver se sentaba frente a ella señalando las letras que había dibujado con una escritura grande y dispareja. «Esta es la E», dijo orgulloso dibujándola de nuevo lentamente. Camila sonrió y copió la letra. «Muy bien», dijo Oliver imitando el tono de un maestro. Ambos rieron. La cocina, antes silenciosa y apagada, ahora estaba llena de vida. Camila llevaba los cuadernos todas las tardes, y Oliver esperaba con ansias sus sesiones. A él le gustaba sentirse útil y a ella le gustaba sentirse vista. Juntos crearon un ritmo, unas cuantas letras, algunos dibujos, y siempre una breve pausa para jugo y galletas. A veces Oliver inventaba historias usando las letras que estaban aprendiendo. Decía es de elefante que come huevos. Y Camila reía. Estas no eran solo lecciones, eran momentos de confianza, crecimiento y verdadera amistad. Otros miembros del personal pasaban por la cocina y sonreían cuando escuchaban los sonidos. Ya no era solo un lugar para cocinar. Ahora era un espacio para reír, para aprender, para algo completamente nuevo. Incluso la casa en sí se sentía diferente. El silencio que solía dominar los pasillos había sido reemplazado por pequeños ruidos de alegría. El sonido de las vocales repetidas, el tintinear de los lápices sobre la mesa y las risitas ocasionales de Oliver resonaban en las habitaciones. Edward notó la diferencia. Al principio lo inquietó. Se había acostumbrado al silencio, pero ahora aquellos sonidos resultaban reconfortantes. Cada vez que pasaba y escuchaba a su hijo hablando o riendo, se detenía un momento. No entraba, solo escuchaba. Algo en él comenzaba a cambiar, aunque aún no lo entendía del todo. Seguía pensando en el informe, en la vida de Camila y en cómo ella llevaba alegría a su casa sin pedir nada a cambio. Edward se sorprendía pensando en Camila en momentos inesperados mientras revisaba contratos durante llamadas telefónicas o incluso en la cena. No podía comprender cómo alguien que había pasado por tanto podía seguir siendo tan amable, tan paciente y tan generosa. Tenía todas las razones para ser amarga o enojada. Sin embargo, no lo era. Se enfocaba en los demás, ayudaba sin dudar, y nunca pedía reconocimiento. Edward comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Siempre había creído que el éxito provenía del control de las reglas de cerrar las emociones. Pero ahora veía que algo mucho más suave, algo que antes consideraba débil, era más poderoso de lo que imaginaba. Camila no enseñaba a Oliver con estrategias ni herramientas de terapia. Usaba la risa, la bondad y la constancia. Lo escuchaba. No lo trataba como un caso que resolver. Lo trataba como a una persona. Y ese enfoque simple y humano estaba haciendo por Oliver más que cualquier otra cosa. Poco a poco la actitud de Edward cambió. No hizo grandes anuncios ni discursos, pero sus acciones fueron distintas. Empezó a pasar más despacio frente a la cocina, a veces quedándose más tiempo para escuchar parte de las lecciones. Un día dejó una caja de lápices y marcadores nuevos sobre el mostrador, sin decir una palabra. Camila los encontró, miró alrededor y sonrió para sí misma. No hacía falta que él dijera nada. Ella entendía. Él estaba observando, estaba prestando atención. Edward también comenzó a hablarle a Oliver con más suavidad, preguntándole cómo iban las lecciones o en qué letra estaban ese día. Al principio Oliver era tímido, pero pronto comenzó a compartir pequeñas historias. Edward se sorprendió de cuánto tenía su hijo para decir cuando se sentía seguro.
Y todo era gracias a alguien que según la sociedad no tenía nada sin título, sin diploma, sin poder. Pero Camila tenía algo más valioso, un corazón que realmente se preocupaba. Esa noche, Edward se sentó de nuevo en su despacho, la casa ya en silencio tras un largo día. Abrió la ventana y miró el jardín pensando. Pensó en todos los profesionales que había contratado en todos los programas costosos, y en cómo ninguno había logrado lo que Camila había hecho. Ella no había entrado en sus vidas para impresionar a nadie. No había exigido nada. Sin embargo, había transformado toda la casa. Había revelado una versión de Oliver, que él no conocía, una que reía, jugaba y enseñaba. Edward sintió algo pesado en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Se dio cuenta de que casi se había perdido algo importante por orgullo. Ahora comenzaba a ver con claridad. El mundo podría ignorar a alguien como Camila, pero en esta casa ella se había convertido en la persona más importante, y mientras escuchaba los suaves ecos de risas desde la cocina, supo que algo realmente había cambiado. Nada volvería a ser igual. La tarde se suponía tranquila y formal. Edward había invitado a un grupo de inversionistas a la mansión para una reunión privada y una pequeña visita. Quería presumir la casa, resaltar su vida profesional y discutir un nuevo proyecto potencial. Todo se había organizado cuidadosamente. El personal había limpiado cada rincón. La mesa estaba perfectamente dispuesta con bocadillos y bebidas, y los invitados vestidos con trajes caminaban por las habitaciones con sonrisas corteses. Pero justo cuando Edward los guiaba por la sala principal, unas voces y risas interrumpieron el ambiente. Todos giraron la cabeza hacia el ruido. Sobre la alfombra cerca del sofá, Camila y Oliver estaban en el suelo representando una pequeña escena de un libro de cuentos de hadas. Oliver llevaba una toalla como capa y fingía ser un caballero. Camila sostenía una cuchara de madera fingiendo que era una espada. Reían a carcajadas sin notar a los visitantes que los observaban. La expresión de Edward cambió de inmediato. Dio un paso al frente elevando la voz. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con dureza. Los invitados se miraron incómodos. Camila se levantó rápidamente intentando explicar, pero él la interrumpió. «Esto no es una guardería», soltó con frialdad. «Te contrataron para limpiar, no para rodar por el piso como una payasa». La sala quedó en silencio. El rostro de Camila palideció y sus manos temblaron. Bajó la mirada conteniendo las lágrimas. Edward se volvió hacia los inversionistas forzando una sonrisa falsa. «Disculpen la interrupción», dijo con frialdad, pero el daño ya estaba hecho. Camila murmuró una suave disculpa y se alejó dejando a Oliver paralizado. El niño miraba a su padre confundido y asustado. Sus manos aún sostenían la toalla. Su respiración cambió. Edward no lo notó o eligió no hacerlo. Volvió con sus invitados fingiendo que nada había ocurrido. Pero Oliver no se movió. Su rostro se volvió inexpresivo y el brillo que había comenzado a mostrar en las últimas semanas se desvaneció al instante. Camila fue directamente a su habitación y cerró la puerta con llave. Una vez dentro se sentó en la cama y lloró en silencio. Se sentía avergonzada, humillada y herida. Solo había estado jugando con Oliver para ayudarlo a expresarse, para hacerlo feliz. Había visto cuánta alegría sentía él durante esos pequeños juegos. Pero ahora, después de ser reprendida frente a extraños, se sentía pequeña e inútil. Todo su progreso, todos sus momentos de conexión con Oliver, parecían no importar. Su corazón estaba pesado. No quería ser el centro de los problemas. Siempre había tratado de hacer su trabajo sin llamar la atención. Esta vez había salido mal. Se secó las lágrimas y miró alrededor de la habitación preguntándose si debía empacar sus cosas. Tal vez no pertenecía a esa casa después de todo. Pero la idea de dejar a Oliver atrás la hacía sentir aún peor. Se había prometido a sí misma protegerlo y ahora la habían apartado como si no significara nada. Más tarde esa noche, la casa volvió a quedar en silencio. Edward estaba en su despacho revisando papeles, intentando olvidar el momento incómodo de antes. Entonces, escuchó un suave golpe en la puerta. La abrió y encontró a Oliver de pie, sosteniendo su cuaderno.
El niño no dijo nada. Simplemente le entregó el cuaderno y se dio la vuelta para irse. Edward lo abrió y leyó la frase escrita con letras grandes y temblorosas. You yelled at my best friend. Las palabras lo golpearon con fuerza. Se sentó con el cuaderno aún en las manos, incapaz de apartar la vista. Había estado tan enfocado en las apariencias en mantener el control que no se dio cuenta del impacto de sus palabras. Por primera vez se vio a sí mismo a través de los ojos de otra persona, los de su hijo. Y lo que vio no era halagador. Había lastimado a alguien que significaba mucho para Oliver. No solo a una empleada, no solo a una criada. Camila era la primera amiga verdadera que Oliver había tenido, y Edward había destruido eso en segundos. Los días siguientes fueron diferentes. Oliver dejó de reír. También dejó de hablar tanto. Volvió a su rutina silenciosa: comer en silencio, caminar solo por el jardín y evitar la cocina. Los cuadernos coloridos permanecían cerrados. Las letras, los dibujos, los juegos, todo desapareció. Camila seguía haciendo su trabajo, pero la alegría en su andar había desaparecido. Evitaba las habitaciones principales y se mantenía en un segundo plano. Incluso el resto del personal notó el cambio. La casa, que antes estaba llena de pequeños signos de vida, volvió a ser fría y silenciosa. Edward observaba todo desarrollarse y se sentía impotente. No sabía cómo arreglar lo que había roto. Intentó hablar con Oliver, pero el niño respondía con frases cortas sin levantar la vista. El vínculo que había tardado meses en construirse se rompió en un solo momento de orgullo y enojo. Y ahora Edward se quedó con el silencio. El mismo silencio que antes prefería, pero que ahora no podía soportar. Edward trató de continuar con su rutina, pero algo se sentía mal. Extrañaba el ruido en la cocina, las risas que solía escuchar, incluso las historias tontas que Oliver solía contar. Notó la silla donde Camila y Oliver solían sentarse, ahora siempre vacía. Intentó escribir una nota, pensó en decir algo, pero cada vez dudaba. Pedir perdón no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Revivía el momento una y otra vez en su mente. El cambio en el rostro de Camila cuando le gritó, la manera en que Oliver se quedó inmóvil mirando. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, se había convertido en aquello de lo que siempre había querido proteger a Oliver, alguien que causa dolor. Y lo peor era que no sabía cómo deshacerlo. La casa había vuelto a ser lo que era antes de que Camila llegara, limpia, silenciosa y vacía. Solo que ahora Edward sabía exactamente lo que faltaba, y ese conocimiento hacía que el silencio fuera aún más fuerte. Al día siguiente del incidente, Camila siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba rota. Mantenía la vista baja y las palabras al mínimo. Oliver todavía pasaba por la cocina, pero no entraba. Ella extrañaba su voz, sus pequeñas bromas e incluso su letra en el cuaderno. Aún llevaba el cuaderno en el bolsillo de su delantal, con la esperanza de que él dijera algo otra vez. Pero no lo hizo. Edward vio esa distancia y la sintió como un peso. Nunca había creído en las emociones. Creía en el orden, el control y la disciplina. Pero ahora finalmente entendía algo que se había negado a ver. La conexión real no surge del control, sino del cuidado. Y la persona que se lo había mostrado era precisamente a quien él había herido. Mientras permanecía en el pasillo mirando a Camila barrer el suelo en silencio, y a Oliver sentado solo en un rincón, Edward sintió algo nuevo, un arrepentimiento tan profundo que lo quebraba. Pero el daño ya estaba hecho. La ruptura ya había comenzado. Después de varios días de un silencio denso dentro de la mansión, Edward finalmente decidió intentar hablar con Oliver. El niño había estado distante, callado, y casi completamente retraído desde el día en que Edward le gritó a Camila. Ya no jugaba, ya no reía, y pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación o sentado en el pasillo. Edward llamó suavemente a la puerta de Oliver, y entró con la esperanza de iniciar una conversación. Se sentó al borde de la cama y dijo: «¿Podemos hablar, hijo?». Pero Oliver no lo miró. Mantuvo la cabeza baja, dibujando formas en su cuaderno sin decir una palabra.
Edward lo intentó de nuevo mencionando el cuento de hadas que habían representado una vez. Aún así, no obtuvo respuesta. El silencio en la habitación era más profundo de lo habitual. No era del tipo pacífico. Estaba lleno de dolor. Edward se sintió impotente. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero con instrucciones con control. Pero ahora nada de eso parecía funcionar. Sin saber qué más hacer, Edward caminó por el pasillo y llamó a la puerta de Camila. Ella la abrió lentamente, sorprendida de verlo allí. Sus ojos estaban cansados, su rostro serio. Antes de que él pudiera hablar, ella dijo en voz baja: «Me voy». Edward se quedó helado. «Por favor, no lo hagas», dijo rápidamente. «Sé que cometí un error». Camila asintió, pero no respondió de inmediato. Él continuó: «Tenías razón al estar molesta. Reaccioné de más y te avergoncé. He estado pensando mucho en ello y lo siento». Camila bajó la mirada. No estaba acostumbrada a escuchar esas palabras de alguien como él. Él agregó: «Me enseñaste algo que no esperaba. Me enseñaste a ser padre aunque no fuera tu intención». Su voz ahora era más suave, más sincera que antes. Camila permaneció en silencio un momento más, luego dijo: «Me quedaré, pero solo si puedo hacer más. Quiero ayudar a otras como yo. Mujeres que nunca tuvieron una oportunidad». «¿Qué quieres decir?», preguntó él. Camila explicó que había muchas mujeres como ella, empleadas domésticas, cocineras, limpiadoras, que nunca aprendieron a leer ni a escribir. Muchas de ellas se sentían invisibles, avergonzadas o atrapadas en sus trabajos sin salida. «Quiero enseñarles como Oliver me enseña a mí», dijo, aunque sea una letra a la vez. Edward asintió lentamente, escuchando. Tenía los recursos para ayudar. Se dio cuenta de que era hora de usar su dinero para algo más que él mismo. «Entonces lo haremos», dijo. «Crearemos algo real, un programa clases, un lugar donde puedan aprender». Por primera vez Camila sonrió. «No solo para mí», dijo, «para todas las que lo necesiten». Edward estuvo de acuerdo. Esa conversación marcó un punto de inflexión, no solo para su relación, sino para la forma en que Edward veía el mundo. No solo estaba cambiando las reglas en su casa, estaba cambiando su manera de vivir. En las semanas que siguieron, Edward comenzó a trabajar en el nuevo proyecto con una determinación que no sentía desde hacía años. Contactó a educadores locales, encontró un espacio en uno de sus edificios y empezó a formar un equipo. Camila también ayudó sugiriendo ideas y dando forma a las lecciones. Llamaron al programa Nuevas Páginas y estaba abierto a cualquier mujer que trabajara en servicios domésticos y quisiera aprender. Edward incluso organizó transporte, proporcionó materiales y ofreció pequeños pagos para que las mujeres no tuvieran que elegir entre aprender y trabajar. Mientras tanto, en la mansión, la atmósfera volvió a cambiar. No se trataba solo de reparar lo que se había roto. Se trataba de construir algo mejor. Camila regresó a sus tareas habituales, pero ahora era tratada con un nuevo nivel de respeto. El resto del personal notó la diferencia. Edward los saludaba con más frecuencia, hacía preguntas e incluso escuchaba. La casa se sentía más cálida. Poco a poco, la culpa que lo había agobiado fue reemplazada por acción por propósito. Oliver observaba todo esto con una tranquila curiosidad. Notó que su padre caminaba más por la casa ayudando a Camila a cargar cajas e incluso sentándose a veces en la mesa de la cocina. Oliver no hablaba de inmediato, pero lo veía todo. Una tarde, mientras Camila preparaba el almuerzo, Oliver entró en la habitación. Se detuvo un segundo y de pronto corrió hacia ella y le rodeó la cintura con los brazos. Camila dejó de hacer lo que estaba haciendo, sorprendida pero feliz. Se inclinó y lo abrazó con fuerza. Edward se quedó en el umbral observando la escena. No hubo sonido, no hubo palabras, solo el mensaje claro en ese abrazo. Él la había extrañado profundamente. Camila sonrió con los ojos llenos de lágrimas y susurró: «Yo también te extrañé, pequeño». Oliver no la soltó por un buen rato. Edward permaneció inmóvil, abrumado por lo que veía. Era un momento sencillo, pero para él fue como si una llave se hubiera girado dentro de su corazón.
Ese gesto entre Oliver y Camila se quedó en la mente de Edward durante días. Pensó en lo diferente que todo se había vuelto desde que ella llegó. En aquel entonces, él creía que la disciplina, el silencio y la estructura eran suficientes. Pensaba que las emociones eran distracciones y que el afecto no tenía lugar en una casa construida sobre reglas. Pero ahora lo veía con claridad. Lo que había transformado a su hijo no fueron terapias costosas ni rutinas estrictas. Fueron la paciencia, la bondad y la confianza. Fue Camila, y ahora gracias a ella otras vidas también cambiarían. La mansión ya no era solo un símbolo de riqueza. Se había convertido en un lugar de sanación. Edward sabía que aún tenía mucho que aprender, pero por primera vez se sentía preparado. Caminaba por la casa y veía no solo muebles y paredes, sino momentos vividos, momentos que importaban. Y mientras observaba a Oliver jugar con Camila riendo de nuevo, sintió algo real. El frío que una vez llenó su vida finalmente había desaparecido. Con Camila de vuelta en la mansión, todo empezó a sentirse diferente. Las viejas rutinas fueron reemplazadas por otras nuevas llenas de vida. Oliver ya no era el niño callado y retraído que se escondía tras las puertas. Empezó a hablar más, a hacer preguntas y a mostrar curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Sus palabras fluían con más facilidad, y aunque todavía tenía momentos de silencio, ya no temía expresarse. Camila volvió a ser parte de su vida cotidiana, ayudándolo con pequeñas tareas jugando y continuando con las lecciones de letras. Ella también retomó su propio aprendizaje, leyendo un poco más cada día con la ayuda de Oliver. La risa volvió a la casa, y no solo de Oliver. Incluso el personal sonreía más. La casa que antes parecía un museo, se había transformado en algo completamente nuevo. Edward notó el cambio de inmediato. Los pasillos silenciosos ahora estaban llenos de voces suaves, pasos, y un calor que había faltado durante años. Camila pasaba parte de cada tarde leyendo de su cuaderno, practicando palabras y oraciones cortas. Oliver se sentaba a su lado, a veces corrigiéndola con suavidad o mostrándole cómo pronunciar palabras difíciles. Una tarde ella escribió con cuidado una frase en la página y se la mostró. «Gracias, Oliver». Los ojos de él se iluminaron y sonrió orgulloso. Era una frase pequeña pero cargada de significado. Para Camila era la prueba de que era capaz. Para Oliver, era el recordatorio de que él también había ayudado a alguien. Chocaron las palmas y compartieron una galleta después, convirtiéndolo en una pequeña celebración entre ellos. Edward vio la página más tarde esa noche y la observó por un buen rato. No dijo nada, pero la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Esa frase no era solo un agradecimiento, era un símbolo de todo lo que había cambiado. Mostraba cuánto habían avanzado Camila y Oliver, juntos paso a paso. Edward también comenzó a hacer grandes cambios en su propia vida. Por primera vez en años tomó una decisión que no estaba basada en el dinero ni en la presión. Eligió trabajar desde casa. Redujo sus reuniones, instaló una pequeña oficina en una de las habitaciones libres y empezó a pasar más tiempo con Oliver. Al principio fue un poco incómodo. Edward no siempre sabía cómo conectar. Pero poco a poco, día a día, las cosas mejoraron. Él y Oliver cocinaban el desayuno juntos, preparando panqueques o huevos revueltos. Leían cuentos por la noche, a veces intercambiando roles para que Oliver le leyera a él. Los fines de semana jugaban juegos de mesa o construían cosas con bloques. Edward reía más, escuchaba más, y lo más importante, aprendía a estar presente. Ya no solo vivía en la casa, era parte de ella. Camila lo notó, y el personal también. Edward, quien antes evitaba las emociones, ahora era un padre que se preocupaba, que lo demostraba, y que quería seguir aprendiendo. La casa que alguna vez estuvo llena de sombras y silencio, se había transformado en un verdadero hogar. Las comidas ahora se compartían en la mesa acompañadas de conversación. Camila ayudaba a planificar actividades semanales para Oliver, incluyendo juegos al aire libre, dibujo y práctica de lectura. Los terapeutas que venían se sorprendieron del progreso de Oliver.
Seguía instrucciones con más facilidad, hacía más contacto visual y mostraba interés en las tareas en grupo. Su desarrollo antes lento e incierto, avanzaba ahora con claridad. Todos en la casa se adaptaron al nuevo ritmo. Incluso las reglas estrictas que Edward había mantenido con tanta firmeza se relajaron. La música sonaba suavemente durante el día. La cocina olía a comida casera y la risa se convirtió en parte de la banda sonora cotidiana. Los visitantes notaban la diferencia de inmediato. La mansión ya no se sentía fría ni distante. Tenía energía, movimiento y un sentido de pertenencia. Camila ya no se sentía solo una trabajadora, era familia. Y Edward ya no veía la paternidad como una tarea. Ahora era la parte más importante de su vida. A veces Edward se sentaba solo y pensaba en lo lejos que habían llegado. Recordaba los viejos días en los que creía que las emociones eran peligrosas y que las rutinas eran la única manera de mantener el control. En aquel entonces, pensaba que el afecto era una señal de debilidad. Pero ahora, al mirar a su hijo riendo, hablando y creciendo, entendía cuán equivocado había estado. La pregunta que había iniciado todo, ¿puedo comer tus sobras?, seguía regresando a su mente. Era un momento tan pequeño, pero había abierto la puerta a una vida completamente nueva. De ese plato de comida en la cocina nació una amistad, un vínculo y una lección que nunca esperó aprender. El afecto no lo hacía más débil, lo hacía completo. Ya no le temía. De hecho, lo recibía con gusto. Finalmente comprendió que el amor en su forma más simple era exactamente lo que todos necesitaban. Y Camila había traído ese amor a sus vidas sin siquiera intentarlo. La mansión que una vez estuvo llena de silencio y tristeza, era ahora un hogar lleno de conexión. Cada rincón de la casa tenía una nueva historia de aprendizaje, de sanación, de nuevos comienzos. Camila caminaba por los pasillos con confianza, siempre llevando su cuaderno, siempre lista para la próxima palabra por aprender. Oliver prosperaba explorando su mundo con alegría y curiosidad. Y Edward, ahora un hombre transformado, participaba en todo. Aún tenía trabajo, aún tenía responsabilidades, pero sabía dónde pertenecía su corazón: en la mesa del comedor durante la hora del cuento, y en los pequeños momentos con su hijo. El hombre que antes vivía tras puertas cerradas y horarios estrictos, había abierto su mundo. Y todo comenzó con algo tan pequeño, un plato de arroz y frijoles, y la inocente pregunta de un niño. Lo que Edward una vez vio como una debilidad, resultó ser su mayor fortaleza. Al final, lo que había construido no era solo una casa. Era una nueva vida, un nuevo hogar. Habían pasado meses desde que comenzaron los cambios en la mansión Callahan. La vida había tomado una nueva forma no solo dentro de la casa, sino también más allá de sus muros. Edward había estado trabajando en silencio, pero de manera constante, en algo significativo, algo que convertiría en acción las lecciones que había aprendido. Y finalmente, llegó el día. El gran salón de eventos estaba decorado con sencillez y lleno de invitados de diferentes orígenes: periodistas, educadores, familias locales y mujeres de diversos oficios domésticos. Un cartel sobre el escenario decía: Fundación Callahan para la inclusión y la alfabetización. Edward estaba detrás del escenario ajustándose la corbata con nerviosismo. Ya no era el frío hombre de negocios que solía ser. Aún estaba aprendiendo, aún creciendo, pero hoy era un día importante. A su lado estaba Camila, vestida con un atuendo modesto pero hermoso. Se veía orgullosa, nerviosa y más segura que nunca. Hoy no era solo una ama de llaves. Era la coordinadora de integración de la fundación. Un nuevo título, un nuevo capítulo, un lugar bien merecido al frente. El público se acomodó en sus asientos mientras comenzaba la ceremonia. Edward subió primero al micrófono. Habló con honestidad, su voz firme. Explicó cómo la fundación tenía como objetivo ofrecer programas gratuitos de alfabetización para trabajadoras domésticas y cuidadoras mujeres que habían sido olvidadas por los sistemas educativos tradicionales, tal como Camila lo había sido una vez. Habló de inclusión, dignidad y segundas oportunidades. Luego hizo una pausa y miró hacia abajo, donde Oliver estaba sentado en la primera fila, sosteniendo una hoja de papel con ambas manos. ¿Y ahora?
dijo Edward con una sonrisa orgullosa. Alguien muy especial quiere decir unas palabras. El público aplaudió cortésmente mientras Oliver subía al escenario, sus pasos lentos, pero seguros. Con la ayuda de su nueva maestra había escrito un breve mensaje para la ocasión. Sostuvo el papel cerca de su pecho y comenzó a leer con cuidado. Este lugar ayuda a la gente a aprender. Mi amiga Camila me ayudó a aprender también. Ahora soy feliz. La quiero. La multitud guardó silencio y luego aplaudió con lágrimas en los ojos. Camila no podía dejar de sonreír. Sus manos temblaban, pero su corazón estaba lleno. Ver a Oliver leer, ver hasta dónde había llegado, le recordó el largo camino que habían recorrido juntos. Ella se puso a su lado en el escenario, le colocó una mano suave en el hombro y le susurró: «Estuviste increíble». Más tarde en el programa la invitaron a hablar. Tomó una respiración profunda, dio un paso al frente y compartió su historia no con vergüenza, sino con orgullo. Habló de su infancia, de la pérdida de su madre y de las luchas que enfrentó tratando de criar a sus hermanos sin poder leer. Ella habló de Oliver, de los cuadernos en la cocina, de aprender su primera frase. La audiencia escuchó con atención y cuando terminó diciendo: «Ahora sueño con estudiar pedagogía para poder ayudar a otros a aprender, como yo lo hice». Los aplausos fueron fuertes y llenos de emoción. Se había convertido en un símbolo de fortaleza, de transformación y de esperanza. Edward tomó el micrófono nuevamente cerca del final de la noche. Esta vez su discurso fue más personal. No habló de negocios, números ni planes. Habló de emociones. Yo solía pensar que los sentimientos eran una distracción. Creía que la estructura era más importante que la conexión. Pero estaba equivocado. Mi hijo no necesitaba perfección. Necesitaba a alguien que lo entendiera. Y yo no lo supe hasta que Camila llegó a nuestras vidas. La miró y sonrió. Ella ayudó a mi hijo a sentir y me ayudó a mí a vivir. Siempre le estaré agradecido por eso. El público volvió a aplaudir, muchos poniéndose de pie para mostrar su respeto. No era solo una celebración de un nuevo proyecto. Era una celebración de las segundas oportunidades, de lo que ocurre cuando alguien decide cuidar. Las cámaras destellaban, la gente lloraba y hasta los invitados más serios se conmovían. Quedaba claro que no era un típico lanzamiento benéfico. Era el resultado de una conexión humana real. Después del evento, el salón se fue vaciando lentamente. Los invitados se estrechaban las manos, tomaban fotos y hablaban con Camila con admiración. Edward se quedó para agradecer personalmente a todos. Oliver, con una cajita de jugo en la mano, se acercó a Camila y tiró de su mano. «Vamos a casa», dijo con una sonrisa. Edward, Camila y Oliver subieron juntos al coche. El viaje fue silencioso al principio, lleno de la paz cansada que sigue a un día emotivo. Cuando llegaron de nuevo a la mansión y entraron en la cocina, Oliver miró la mesa y luego a Camila. Se sentó, se quitó los zapatos y dijo con una pequeña sonrisa: «Quiero comer tus sobras otra vez». Todos se quedaron congelados por un momento y luego rieron. Edward se apoyó en la encimera sacudiendo la cabeza y sonriendo. Camila también rió cubriéndose la boca con la mano. Esa frase, antes tan simple, ahora cargaba años de significado. Ya no era solo una pregunta, era un recuerdo. Era amor. Esa frase había comenzado todo. Había sido el primer paso de Oliver hacia la amistad y el primer paso de Camila hacia el sentido de pertenencia. Ahora era algo que todos compartían, un símbolo de una conexión que se había fortalecido con el tiempo. Edward miró alrededor de la cocina, el lugar donde todo había empezado. La misma habitación que una vez solo contenía silencio, ahora se sentía llena de calidez, vida y propósito. Caminó y se sentó junto a Oliver, colocando una servilleta en su regazo. Camila sirvió las sobras sonriendo mientras lo hacía. Comieron juntos, no como empleador y empleada, sino como una familia. La mansión ya no se sentía grande y fría, se sentía correcta. Todo lo que había pasado, las risas, los errores, las disculpas, el aprendizaje, los había llevado hasta allí. Y mientras terminaban su sencilla comida,
La noche se sintió completa, no por los discursos o los aplausos, sino por una frase de un pequeño que les recordó dónde había comenzado todo y dónde ahora pertenecían. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Deja un comentario abajo con tu opinión y cuál